A comienzos de esta semana, el Poder Ejecutivo presentó un paquete de ajuste fiscal a ser implementado el año que viene junto con la rendición de cuentas. Los anuncios, ustedes saben, precipitaron una polémica fortísima. Desde el gobierno lo llaman consolidación fiscal y no ajuste. En la oposición han calificado a las medidas como un fiscalazo progresista fruto de mala gestión y una demostración de falta de seriedad. En tanto, desde el PIT-CNT sostienen que el ajuste anunciado por el equipo económico es de carácter recesivo. Después de haber tratado el tema en entrevistas, en la mesa y en el análisis económico por 2 veces, hoy vamos a conversar con los impulsores de esta iniciativa. Estamos con el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. Contador Ferreri, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano. Un placer estar aquí por primera vez en esta nueva casa. Es cierto. Y como siempre, realmente un placer. Tengo una cantidad de preguntas. Vamos a ver cómo hacemos para que el tiempo rinda. Vamos primero a lo que fue en realidad, claro, el comienzo de la conferencia de prensa del lunes. El ministro Danilo Astori corrigió sus metas de evolución del PBI. Informó cómo el equipo económico había corregido esas metas. Ahora plantea que este año habrá un crecimiento mínimo de 0,5%, el año que viene 1%, en 2018 2% y en 2019 3%, todo lo cual totalizaría 7,7% para este periodo de gobierno, la mitad de lo que se había proyectado inicialmente. ¿Qué pasó? Se lo pregunto porque cuando el proyecto de presupuesto se discutió en el Parlamento, la oposición sostuvo por distintas vías y muy enfáticamente que las hipótesis de crecimiento eran demasiado optimistas. Sí, agradezco comenzar por ese punto porque me parece fundamental, e incluso dadas las críticas que en algunos casos hemos escuchado, comenzaría incluso un poco más atrás, Emiliano, cuando no se debaten ideas y entramos en las descalificaciones. He visto agresiones de todo tipo en estos días, calificativos entre otros de mentirosos, etcétera, etcétera, por lo que fueron los dichos de campaña electoral. Sí, de eso también vamos a hablar. Por lo cual quisiera comenzar por ahí y en una línea de tiempo llegar hasta tu pregunta. Bueno, a ver, entonces vamos a la campaña, vamos al 2014. En el 2014, cuando se hicieron las afirmaciones que se hicieron, el contexto económico era absolutamente diferente y las perspectivas regionales e internacionales también. Y pongo solo un ejemplo, el ejemplo del principal socio comercial de Uruguay en ese momento y hoy día también, que es Brasil. Estas afirmaciones fueron hechas en el segundo semestre del año 2014, en campaña electoral, momento en el cual Dilma Rousseff ganaba y festejaba su segundo mandato. Se esperaba que al año siguiente, en el 2015, Brasil creciera un 2% y fuera consolidando también su situación fiscal. Bueno, en el 2016, en este momento, vimos que Brasil no creció un 2%, sino que decreció por segundo año consecutivo un 4%, lo cual lo coloca en la peor crisis de los últimos 100 años del país norteño, con un déficit fiscal del 11% y con Dilma sacada del gobierno. Esa es una muestra de lo que pasó con el principal socio comercial de Uruguay, pero también podemos ver cómo se ha deteriorado el escenario económico en Argentina y en otros países de la región y a nivel internacional. De todos modos, es cierto que el panorama era otro. De todos modos, las advertencias a propósito de que se venía una desaceleración de la economía y de que las propuestas que estaba haciendo el Frente Amplio en la campaña eran demasiado generosas, se escucharon. Sí. Yo mismo en entrevistas aquí en el programa las tuve, incluso en los foros que organizamos con los candidatos y sus equipos de asesores, esos comentarios aparecieron, ¿no? Sí, pero ahí hay un matiz, Emiliano. Una cosa es prever un escenario de desaceleración, un escenario más complejo, cosa que preveíamos todos. De hecho, las previsiones que luego puso el equipo económico en el presupuesto hablaban de un crecimiento superior al que se está dando, pero muy inferior al que se había dado en la última década. Es decir, había previsiones de que la economía se iba a ir desacelerando. Con honestidad intelectual nadie puede decir, que en el 2014 era posible prever la intensidad y la velocidad a la cual se deterioró el escenario regional e internacional. Nadie preveía, por ejemplo, lo que ocurrió con Brasil, mezcla de
una situación económica, pero también política. Luego, en el presupuesto, y yendo a lo que había sido tu primera pregunta, nosotros elaboramos el presupuesto en los meses de marzo, abril, mayo, para luego ser enviado al Parlamento para que tuviera allí su discusión. En ese momento, como lo presentamos también, las proyecciones que hizo el equipo económico estaban alineadas con las previsiones que a esa altura del año habían realizado todos los organismos internacionales. Me refiero al Banco Mundial, a la CEPAL, al FMI, etc. Y también estaban alineadas con lo que era la media, el valor medio de las proyecciones de los economistas relevados por el Banco Central. De todos modos, voy a lo mismo. Las luces amarillas se encendieron. Y no solo de la oposición, también de analistas económicos que plantearon el gobierno está disponiendo aumentos de gasto que no van a tener sustento. A eso voy. Luego, los economistas que tuvieron un punto de partida en el año 2015 bastante similar al del equipo económico fueron ajustando rápidamente, en el caso de algunos de ellos, con los cuales además mantengo una excelente relación, en muchos casos no profesional sino personal, y antes de muy buenos economistas son personas preocupadas por el bien del país, fueron ajustando, como decía, rápidamente sus proyecciones. Pero es bien distinto la velocidad a la cual puede maniobrar quien realiza una consultoría que la velocidad a la que maniobra quien gestiona el presupuesto nacional y gestiona todas las cuentas públicas. Son escenarios diferentes. Nosotros en este momento estamos haciendo esta revisión de las proyecciones que, como tú decías, nos da un valor menor, y frente a eso podíamos tomar dos caminos, Emiliano. El primero era decir, bueno, no, pero antes, ¿sabe que me quedó una duda? El trámite parlamentario del proyecto de presupuesto fue largo. Fueron 6 meses, prácticamente, ¿no? En ese lapso hubo tiempo para corregir. Sí, en ese lapso, como reitero, los economistas, analistas del sector privado fueron corrigiendo sus proyecciones. Nosotros planteamos una serie de incrementos. Nosotros creímos que con la información analizada a ese momento se estaba tomando una medida prudente de aumento del gasto, y pongo 2 ejemplos, Emiliano. Primero, es la primera vez, creo que en décadas, que los incrementos presupuestales previstos en un presupuesto nacional solo se fijan para los primeros 2 años para luego ver cuál era la realidad. Esto no ocurrió, y eso es una clara muestra de prudencia. Muchos de los que hoy critican al equipo económico o al gobierno por imprudente nunca realizaron un presupuesto con esta moderación para 2 años, nunca. En segundo lugar, cuando miramos el incremento presupuestal propuesto, que era para 2 años, y lo comparamos con los de varios presupuestos para atrás, el incremento más moderado del presupuesto es el que se realizó en esta oportunidad. Bastante más moderado que lo que vimos en los presupuestos de los diferentes partidos políticos que gobernaron antes que este gobierno. Entonces, esas son muestras claras. De todos modos, varias de las posiciones que se escuchaban críticamente decían no hay margen para aumentar el gasto. Y una interpretación posible es que, no sé, que el equipo económico y el gobierno tuvieron que manejarse en función de un clima, por ejemplo, que había de una muy fuerte conflictividad gremial, y se salieron de la realidad entonces. Yo creo que ni nos salimos de la realidad ni nos dejamos llevar por la conflictividad gremial. Si con eso hubiéramos solucionado la conflictividad gremial, no hubiéramos visto lo que vimos durante 6 meses en la esquina del ministerio, Emiliano. O sea, no hubo ninguna cesión, ninguna concesión, no se cedió frente a presiones. Fue lo que, honestamente, el equipo económico previó. Y como te decía, frente a ese escenario que cambió drásticamente, que cambió intensamente y que cambió sobre todo velozmente, teníamos 2 opciones, porque también podríamos haber dicho, bueno, para no tomar medidas impopulares, para no ir contra lo que se dijo, por ejemplo, en la campaña electoral, podríamos haber elegido flotar, no hacer nada, no tomar medidas, pero nosotros no estamos para hacer cálculos electorales ni de simpatía personal, estamos para gobernar, la gente nos eligió para eso. Y lo que entendemos que es necesario, lo que es mejor para el país, es tomar decisiones. Es tomar decisiones que nos permitan consolidar las cuentas públicas, que nos permitan continuar avanzando hacia el orden macroeconómico y fiscal y poder sustentar sobre ese orden un rápido camino de crecimiento mayor. Porque
el crecimiento genuino viene a través de las inversiones, sobre todo de las inversiones del sector privado, y para eso precisamos un clima macroeconómico y fiscal que dé estabilidad y que dé confianza, que dé certezas, porque las inversiones productivas son las que generan mano de obra, las que generan trabajo, y para nosotros la principal política redistributiva continúa siendo la generación de empleo de calidad y bien remunerado. Entonces, en esa línea estamos trabajando. Para nosotros esto tiene que ver con la, como decía Seregni, con la ética de la responsabilidad. Ahora, podríamos haber optado por no tomar medidas no simpáticas o antipáticas, pero reitero, la responsabilidad nos indica que esto era lo mejor que podíamos hacer y que el momento era ahora y no esperar a que el escenario se deteriore. Este es, en definitiva, el camino para recuperar una senda de crecimiento en el corto plazo. En estos anuncios, con vigencia 2016, se incluye rebaja o postergación de gastos por 125 millones de dólares y aumento de los ingresos tributarios por 335 millones de dólares. Total, 460 millones de dólares. Y estos números son los que precipitan una parte de la polémica, ¿no? Por ejemplo, han surgido distintos cálculos y uno que aparece de inmediato es que lo que se procura recaudar a través del incremento impositivo es una cifra muy similar a las pérdidas de ANCAP en 2014. ¿Cuánto incidieron esos números rojos en las cuentas públicas? Sí, en primer lugar, lo que se plantea aquí es un conjunto de medidas que tienden a consolidar la situación fiscal, donde se pretende que el esfuerzo esté repartido entre los diversos sectores de la De eso vamos a hablar enseguida, pero yo acá le pregunto por las causas, ¿no? ¿Cuánto están pesando malos resultados de la propia gestión del Frente Amplio? Las pérdidas en ANCAP, los subsidios en ALUR, las pérdidas del FONDES y un ingreso que aparentemente es excesivo de funcionarios públicos. Hoy está difícil para extenderse en la pregunta y poder contestar. Ya hubo varias respuestas largas. Como te decía, la idea era que el esfuerzo estuviera repartido en toda la sociedad, comenzando por casa a partir del gasto y luego con medidas de ingresos. Ahora vamos a esa pregunta. Yo te contestaría dando vuelta a la interpretación. Si el déficit de ANCAP hubiera sido cero, estas medidas habría que haberlas tomado igual. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con lo que ha sido el déficit para atrás, sino que tiene que ver sobre todo por una revisión de las proyecciones hacia adelante debido al deterioro intenso y acelerado del contexto internacional. Es decir, esa situación de ANCAP o de otros aspectos de la gestión o de sectores del Estado ya estaban consideradas en el déficit que nosotros veníamos teniendo, estaban incorporadas en las proyecciones de futuro. Ahora bien, cuando tú en esas proyecciones reducís a la mitad tu perspectiva de crecimiento, te está reduciendo de manera significativa tu perspectiva de ingresos futuros. Entonces, esto no quiere decir que no sea importante corregir aspectos de gestión, aspectos de eficiencia y calidad de la gestión que tiendan a reducir cuestiones deficitarias. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es hacer autocrítica en aspectos de la gestión, y el equipo económico es público y notorio que en eso ha hablado, pero eso no tiene que ver con esta corrección. Me parece que ahí es mezclar cosas que tienen orígenes distintos. Le complemento entonces la pregunta. Y en el caso, y termino, en el caso de las empresas públicas, además, antes de comenzar con estas medidas que estamos proponiendo en este momento, nosotros trabajamos arduamente junto con la OPP y liderado incluso por el presidente de la República, en pedir compromisos de gestión a las empresas públicas que llevaron a reducción de costos operativos y a coordinación de inversiones en el año 2015. También está previsto para el año 2016 y en este conjunto de medidas se pretende que en el 2017 también continúen reduciendo sus costos operativos. ¿Y sabes qué, Emiliano? Se puede mejorar. Por ejemplo, en el año 2015, por primera vez en muchos años, las empresas públicas no explicaron parte del déficit, tomadas estas en su conjunto. No explicaron parte del déficit, sino que dieron superávit. Y entonces en esa línea estamos trabajando, pero reitero, este conjunto de medidas tiene que ver sobre todo con lo que son las nuevas perspectivas de futuro que sufrieron un deterioro intenso y acelerado. De todos modos, permítame agregar, para terminar esta parte de la conversación, algo que decía la economista Azucena Arbeleche del Partido Nacional el martes. Leo textual:
El deterioro fiscal se ha observado a lo largo de los últimos 10 u 11 años. Debemos analizar que durante un periodo en el que las condiciones eran espectaculares, extraordinarias en términos de crecimiento por los motivos que fuere, los ingresos con respecto al PBI aumentaron 1%, pero los gastos lo hicieron alrededor de 5%. Depende de cómo se lo mida, pero alrededor de 5%. Ahí se ve que durante el tiempo de bonanza económica, que claramente después iba a cambiar, el gobierno no tomó las medidas del caso, no ahorró parte de ese crecimiento extraordinario. ¿Qué responde usted a esta crítica? Lo que puedo decir es que la señora Arbeleche era la directora de la unidad de deuda, básicamente durante todo el periodo pasado. Para quien gestione la deuda es absolutamente fundamental el orden macroeconómico y fiscal, porque eso determina la sustentabilidad de la deuda. Estas críticas no fueron realizadas en ese momento. Es la primera vez, o son las primeras veces que las escuchamos, y no tengo más que decir. Pero la crítica no la hace Azucena Arbeleche sola. Quiero decir, ese punto está arriba de la mesa. Entonces, bien. ¿Por qué no se ahorró? ¿Por qué no se aprovechó la bonanza para hacer reserva en materia fiscal? Ahí es importante tener presente cuál es el punto de partida. Durante estos 10 años de bonanza económica, Uruguay creció y también redistribuyó. Uruguay partió en el inicio del primer gobierno del Frente Amplio con un 40% de pobres y aproximadamente un 6% de indigentes. Entonces, los niveles de desinversión en el gasto público social, en la contención social de aquellos que menos tienen, eran enormes. Cuando vamos a ver por qué no se ahorró para la bonanza, tenemos que decir, además de hablar, como hacíamos hace un momento, de lo que fue ANCAPO, de lo que fue el Fondes, también lo que fue pasar del 3% de un PBI de 15.000 millones de dólares a pasar a un 4,5% de un PBI de 50.000 millones de dólares para la educación. O tiene que ver también con mirar cuál fue la evolución de los gastos en salud o en seguridad. Es decir, hubo una inversión social muy fuerte que colaboró junto con el crecimiento económico para sacar a cientos de miles de los uruguayos de la pobreza. Antes de cerrar este primer bloque de la entrevista, Ferreri, ¿ustedes no están de acuerdo cuando se define este paquete de medidas como un ajuste fiscal? ¿Por qué? Porque está buena la pregunta. ¿Qué definimos como ajuste fiscal? Y para ver qué definimos como ajuste fiscal, lo mejor es ver cuáles fueron los ajustes fiscales que ocurrieron en Uruguay y que hicieron que se popularizara el término. Esto nada tiene que ver con los ajustes fiscales que hicieron Lacalle, Valle y Sanguinetti. Cuando miramos los brutales recortes de gasto social o los aumentos de impuestos que porcentualmente fueron muchísimo más elevados que estas moderadas modificaciones que se están proponiendo en este momento, vemos que no tenían nada que ver. Lo irónico es ver que quienes realizaron esos ajustes tan fuertes y con carácter tan regresivo y de recorte del gasto social, hoy hablen de fiscalazo. Cuando miramos las medidas vemos que el gasto social, por ejemplo, no se toca, que se protege el gasto social para aquellos que menos tienen, y que, por ejemplo, se sigue trabajando a toda máquina e incluso tratando de acelerar lo que tiene que ver con las inversiones que le permitirán al Uruguay no solo aplicar medidas contracíclicas, sino también generar un piso de infraestructura, un piso de potencial físico superior. No es en vano que el presidente de la República en estos días incluso haya tomado directa participación para acelerar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los procesos de participación público-privada. Pero basta ver lo que fue la creación del COFIS, los aumentos del IVA, los aumentos del IRP, lo que fueron los recortes de pasividades en su momento, que llevaron incluso a que se promoviera una modificación de la Constitución para ajustar las pasividades, producto de los recortes que se hicieron en el gobierno de Lacalle en ese momento. Entonces, pero justamente no podemos comparar ese conjunto de medidas con lo que se está planteando ahora, son absolutamente diferentes. Justamente a propósito del tono del ajuste, la semana pasada, cuando ya circulaban versiones en cuanto a que se preparaban aumentos de impuestos, en una conferencia de prensa, Astor insinuó que el paquete sería de otro tipo. Lo dijo de esta manera. En épocas de desaceleración, reducir el gasto y aumentar los ingresos por la vía de un incremento de recaudación es un camino que también en economía llamamos procíclico. Esto es, agudiza
las partes negativas del ciclo. Por lo tanto, tenemos que tener un componente contracíclico, anticíclico, que encare la situación que tenemos hoy y vaya a romperla por la positiva. Y eso se llama inversión y crecimiento. ¿Cómo cierran aquellas declaraciones con el paquete que se dio a conocer el lunes? Sí, porque el paquete justamente, Emiliano, lo que pretende preservar son las dos facetas anticíclicas, es exactamente como dijo el ministro Astori. Eso tiene que ver, primero que nada, con no tocar un peso de lo que tiene que ver con la inversión pública. Toda la inversión pública que estaba prevista se va a realizar en los mismos términos. Perdón, no se va a realizar en los mismos términos. La idea es acelerarla, es decir, más rápido aún de lo que estaba previsto con la inversión pública. Y en segundo lugar, continuar con el fuerte esquema de promoción de inversiones privadas. Es decir, generar el mejor marco posible para que la inversión privada continúe llegando al Uruguay y generando puestos de trabajo, generando crecimiento. Por lo tanto, además de las medidas, se ha estado trabajando, algunas de ellas ya fueron puestas en conocimiento público y en práctica, medidas que incentiven aún más la erradicación de inversiones en nuestro país, junto con la intensificación, el aceleramiento de las inversiones públicas. Por lo tanto... Sí, de eso se ha conocido poco y en cambio sí se conoció mucho de la parte, digamos, procíclica. En lo que tiene que ver con como te decía, con los aspectos anticíclicos desde el lado de la inversión pública, se está trabajando, yo creo que muy bien, en lo que tiene que ver con la infraestructura vial, en la infraestructura ferroviaria también se está avanzando. Estamos trabajando en los proyectos de participación público-privada, que son procesos que llevan algo de tiempo lentos, en su estructuración. Hace mucho tiempo que la expectativa está puesta en las PPP. Sí, basta ver lo que fueron los plazos del periodo pasado y lo que fueron los plazos para los lanzamientos en este periodo. En el periodo pasado fueron las primeras experiencias en Uruguay. En este momento los plazos están bastante alineados con la realidad internacional. Basta ver lo que son los plazos para la estructuración de un proyecto y el lanzado al llamado público. Vamos aproximadamente un año en que se dio todo este proceso y ya estamos viendo que hubo lanzamientos de proyectos de participación público-privada ferroviaria, hubo algunos viales, seguramente sobre fin de año vamos a tener algunos educativos, es decir, se está avanzando en esa línea, se está trabajando. Y en el caso de la promoción privada, lo primero es, y esto es fundamental, mantener el esquema que ya tenemos, que ha sido exitosísimo. Eso quiere decir que no se va a atender algunos de los reclamos que ustedes reciben desde adentro del Frente Amplio o desde el PIT-CNT, en cuanto habría que eliminar o recortar los incentivos, es que justamente las exenciones fiscales que tienen determinados proyectos, determinadas empresas. Es que justamente como queremos tener medidas anticíclicas, sería un contrasentido recortar aquellas que ya tenemos. Eso no se toca. Para nosotros es absolutamente fundamental mantener un esquema de inversiones y basta ver lo que fueron los datos empíricos. En la segunda mitad del siglo XX, Uruguay tuvo un promedio de inversiones de aproximadamente 12-13 puntos del PIB, ratio de inversiones inferior al de Haití, por ejemplo, país con todo tipo de problemas. Uruguay tuvo un ratio menor. Y en estos últimos 10 años las inversiones crecieron a un promedio del 23% del PIB y las inversiones extranjeras directas pasaron de 1 a 6 puntos del PIB, se sextuplicaron. Y es una parte fundamental de la explicación del crecimiento de la última década. Por lo tanto, para nosotros, en este momento de desaceleración, es momento de insistir por ese camino para poder generar condiciones genuinas de crecimiento. Y hubo algunas medidas que se tomaron y que dieron buen resultado, Emiliano. Por ejemplo, sobre fin del año pasado, el Poder Ejecutivo promulgó un decreto que intensifica en un 30% los beneficios fiscales por el esquema de promoción de inversiones para aquellos proyectos que se presentan y ejecutan en los años 16 y 17 fundamentalmente, atendiendo a esta fase más complicada del ciclo económico. Y vimos que en los primeros meses del año, en este contexto de desaceleración, el monto de los proyectos presentados ante la COMAP creció. Por lo tanto, ese es un muy buen dato que habla de la solidez y la confianza que Uruguay genera. En la segunda parte de la entrevista vamos a hablar de impuestos. Luego de una semana cargada de polémica por las medidas de ajuste anunciadas por el Poder Ejecutivo, hoy viernes, en la entrevista central, estamos escuchando al Ministerio de Economía. Nos acompaña el subsecretario contador Pablo Ferreri.
Contador Ferreri, lo más polémico de este plan es el aumento del IAS, Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, y del IRPF categoría 2, o sea, el impuesto a las rentas del trabajo en determinados niveles de ingreso. En el caso del IRPF, a partir de la franja de 33.400 pesos nominales, por dos vías: incremento de las alícuotas y cambio en el sistema de deducción de gastos. ¿Por qué se recurrió a este incremento de tributos? Bien, en primer lugar, se recurrió a este y otros incrementos de tributos. Pero ¿por qué a este en particular? Para nosotros era fundamental repartir el esfuerzo entre los diversos sectores. Como decía, con una diversa batería de medidas sobre el gasto público, diferimiento del gasto, topeo o restricción en el ingreso de funcionarios públicos al Estado, recorte del rubro cero en los ministerios, un recorte del 5% de la masa salarial en los ministerios, en el gobierno central, lo que tiene que ver con gastos de seguridad social, con lo que es la reforma de la caja militar. Fundamentalmente esa es una medida muy importante. Milano, la caja militar tiene un déficit anual de $400 millones, lo cual es una cifra gigantesca. Y es una vieja asignatura pendiente. Es una vieja asignatura pendiente. Y no se sabe cuándo habrá una reforma que produzca efectos prácticos en las cuentas, ¿no? En la caja. Bueno, nosotros en esa reforma... en la caja del Estado, quiero decir. Cuyo compromiso, sobre el cual el compromiso del gobierno es tener la ley enviada y aprobada este año en el Parlamento para que entre en vigencia el año que viene, es que vaya generando, estamos trabajando en el diseño final, efectos de mediano y largo plazo, pero también de corto plazo. Entonces sobre eso estamos trabajando. ¿Qué efectos de corto plazo podría producir la reforma de la caja militar? ¿Qué podría implicar el año que viene? Bueno, nosotros estamos trabajando para que las transferencias que tenga que realizar el gobierno central vayan disminuyendo ya en el corto plazo. Pero bueno, no quiero adelantarme en el diseño porque sobre él estamos trabajando. Luego, sí. En el caso de las medidas sobre el lado de los ingresos, cabe recordar que hay medidas que van a las rentas del trabajo, pero también a las rentas del capital y a las rentas empresariales. Sí, pero la mayor polémica está en el IAS y el IRPF. Pero en este caso me parece importante señalar el arco de medidas que se toman, porque no es esta una cuestión de IRPF sí o IRPF no, o IRPF en una franja sí o IRPF en una franja no, sino que es un paquete bastante más amplio, con medidas que apuntan al impuesto a la renta empresarial, medidas que aumentan las tasas de las rentas de capital, y luego dos medidas que para nosotros deben ser analizadas en su conjunto y ser analizados los efectos en su conjunto, que tienen que ver con las modificaciones en el IRPF IAS y la rebaja del IVA. Estas dos medidas en su conjunto tienen efectos progresivos, es decir, generan con su aplicación una redistribución de la riqueza y por lo tanto una disminución de la desigualdad. Esto nos permite dar una mejora en el índice de Gini, en la medida de la desigualdad, si consideramos la aplicación de las dos medidas en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Basta ver lo que son los efectos concretos, más allá de la aplicación de subas nominales de tasas, es decir, recordemos que se proponen para las franjas que superan los 33.000 pesos, aproximadamente 33.400 pesos, aumentos de 3 o 4 puntos en función de la franja sobre las cuales esté. Pero más que las tasas nominales, reitero, importa la suba efectiva sobre los ingresos. ¿Por qué digo esto? Porque esas tasas se aplican sobre franjas, lo cual hace que la tasa efectiva del aumento sea mucho menor. Y recordemos, dividamos a la población en deciles, en 10 deciles. Los 6 primeros deciles, los 6 deciles de menos ingresos, no pagan IRPF y van a seguir sin pagarlo. El séptimo decil apenas paga IRPF y no va a haber aumentada la carga de este impuesto. Con esto estoy diciendo que los 7 primeros deciles, los 7 deciles de menos ingresos, no van a pagar más IRPF y van a poder, por el contrario, apropiarse de la rebaja del IVA. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 70% de la población de menores ingresos va a tener la oportunidad de pagar menos impuestos. De todos modos. Entonces, esto, primero que nada, muestra el carácter progresivo, deja claramente establecido que el 70% va a tener la posibilidad de pagar menos impuestos y no va a pagar más,
Y ojalá, Emiliano, yo pudiera estar diciendo aquí que todos van a pagar más IRPF, porque eso significaría que los uruguayos tuvieran mejores niveles de ingresos de los que tienen actualmente. Bueno, y por el lado de los niveles de ingresos que viene el debate, o viene una parte del debate. ¿Por qué se empieza en 33.400 pesos nominales con los aumentos del IRPF? Porque 33.400 nominales, ¿a cuánto equivale como líquido? Sí, pero allí 27, 28. Yo sigo con el razonamiento Entonces, que estaba haciendo por deciles. A usted le están reclamando, a ustedes, desde adentro del propio Frente Amplio y también desde el PIT-CNT, que se empiece en todo caso, si se va a ir por el IRPF, se empiece más arriba, que se empiece en 50.000 o en 100.000. Hay algunas propuestas que piden arrancar recién en 100.000. ¿Por qué tan abajo? Porque, Emiliano, ojalá pudiéramos hacer un diseño tributario basados en una escala de ingresos mucho mejor. Pero, reitero, para los ingresos que tenemos en Uruguay, el impuesto recae sobre los 3 deciles de mayores ingresos, pero de manera muy distinta. En el octavo decil, en el decil que comienza a pagar algo más por IRPF, el aumento efectivo del impuesto es un 0,5% sobre los ingresos. Es decir, aquellos que están en el octavo decil pagarán un 0,5% más de IRPF, pero podrán beneficiarse con un 2% menos de IVA. En este caso habrá también en este decil mucha gente que, por el efecto combinado, va a pagar menos impuestos. En el noveno decil, y termino con el razonamiento, la carga efectiva que aumenta del IRPF es 1,6%. Versus 2% de IVA. Ahí también habrá gente que pagará menos o gente que pagará más. Y en el décimo decil sí se va a pagar más, porque el aumento efectivo, por el concepto de IRPF, es de 3,1% versus el 2% del IVA. Esto hace que el 80% del aumento del IRPF esté concentrado en el décimo decil, en el decil de mayores ingresos. ¿Usted está teniendo en cuenta en esos cálculos que además de las alícuotas del IRPF, en este paquete se cambia la forma de deducción de gastos? Sí, por supuesto. Está considerado el efecto conjunto del incremento de la recaudación del IRPF y lo que tiene que ver luego con la rebaja del IVA. Pero se lo pregunto porque ahora se prevé que las deducciones se hagan a una tasa plana de 8%. Sí, que apareció como escondido en los anuncios del lunes. Hubo que descubrirlo, sobre todo mirando la presentación gráfica, y a partir de ahí empezó toda otra discusión, ¿no? Como que de esta manera se distorsiona más el aspecto de este tributo como un impuesto a la renta. Ya pasa, ¿no? Cada vez se permite deducir menos gastos. Bueno, yo creo que, y esta es mi pasado me condena, Emiliano, yo tengo un gusto particular por el tema tributario, y en eso voy a dar una opinión estrictamente técnica. El impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo. Esa progresividad se obtiene por el lado de aplicarle tasas progresionales a los ingresos, pero luego a las deducciones, si le aplicamos tasas progresionales, eso le otorga regresividad al impuesto. ¿Por qué? Porque va deduciendo, si aplicamos tasas progresionales, va deduciendo porcentualmente más aquel que gana más, en detrimento de aquel que gana menos. Eso fue lo que estuvo previsto en la reforma fiscal cuando se llevó a cabo, cuando se hizo la reforma tributaria. No, pero en su momento, y nosotros creemos que ahí hay un tema de diseño a ajustar, las deducciones se deducen a tasas progresionales. Exacto. Eso hace que las deducciones se deduzcan en un porcentaje mayor por parte de aquellos que ganan más y no por parte de aquellos que ganan menos. Entonces, lo lógico era que ahí se aplicara una tasa. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes están corrigiendo una distracción que tuvieron en la reforma tributaria? ¿Hay que entender eso? Bueno, no fue una distracción, Emiliano, fue una opción de diseño en ese momento, y nosotros creemos que es correcto eliminar los vestigios de regresividad que tenga el impuesto en esa materia. Sí, con Pablo Rosselli de Deloitte aparecían algunos ejemplos en el análisis de esta semana. Una persona que trabaja y tiene 2 hijos, si tiene un salario nominal de unos 50.000 pesos por mes, ahora paga un IRPF de 3.100 pesos. Con los cambios propuestos va a pagar 3.900. Entonces hay 800 pesos más, 600 debido a la suba de las alícuotas y 200 porque bajan las deducciones.
En cambio, una persona que gana 80.000 mensuales y ahora paga 8.600 de IRPF pasa a pagar 10.700, o sea, hay 2.100 pesos adicionales, 1.500 vienen por las alícuotas y 600 por menor posibilidad de deducción. Sí, yo a eso le agregaría, Emiliano, a esos ejemplos, y por eso reitero que las dos medidas deben ser analizadas en su conjunto, lo que tiene que ver con la reducción de los 2 puntos del IVA. Hay que ver el efecto consolidado que se da con las dos medidas, porque si bien es correcto que hay en algunos casos aumento del pago de impuestos, reitero, en algunos casos porque en el 70% no va a haber aumentos de impuestos, también debe considerarse la rebaja promedio que un ciudadano promedio va a tener con lo que es la rebaja de los 2 puntos del IVA. ¿Hay margen para modificar esta escala de retoques al IRPF que ha propuesto el gobierno? Se lo pregunto a partir de lo que fue el planteo del PIT-CNT, donde en vez de que los mayores pagos de IRPF empiecen a los 33.400, se manejan otras escalas, ¿no? Sugiere elevar en mayores porcentajes las subas que el Ministerio propuso para las últimas 4 franjas que van desde los 100.200 hasta la última, que alcanza los salarios por encima de 384.100. Nosotros estamos en este momento siguiendo con un proceso. El proceso implicó primero la elaboración de una propuesta, la consideración de la misma por el Consejo de Ministros, alcanzar un consenso en el mismo, se hizo una presentación luego en el Secretariado del Frente Amplio y luego se hizo una presentación pública. Ese proceso continúa en estos días con una ronda de conversaciones, porque a nosotros nos parece importante conversar con todos los actores. Hemos conversado no solo con los sectores del Frente Amplio, con quienes estamos conversando, sino también hemos conversado con el PIT-CNT. Y luego de terminar esta serie de reuniones, veremos cuáles son los planteos y luego el ministro de Economía definirá cuáles son los pasos a seguir, obviamente con el presidente de la República, ¿no? Pero ¿cabe la posibilidad de que salga la franja de 33.400 hasta 50.100? La propuesta que tenemos actualmente, lo que plantean otros grupos del Frente Amplio. La propuesta que tenemos actualmente es la propuesta del Poder Ejecutivo. Luego se verá, en función del camino que se decida seguir, cuáles son los pasos para que luego esto ingrese al Parlamento, donde obviamente también allí se generan discusiones y se generan negociaciones, pero esta, reitero, es la propuesta del Poder Ejecutivo. Bueno, el otro reclamo es que se cargue más fuerte a las rentas del capital, a las rentas empresariales, e incluso que en estas, las rentas empresariales, se utilice el mismo sistema de alícuotas progresional que rige para el IRPF. Nosotros entendemos que el conjunto de medidas que se están aplicando sobre el impuesto a la renta empresarial son importantes, van a permitir obtener una recaudación de aproximadamente unos $100 millones. 100 millones vienen de las rentas empresariales. ¿Cuánto viene del IRPF, Elías? El efecto combinado con lo que tiene que ver con el IVA es de aproximadamente unos $230 millones, aproximadamente. Pero hay que ver sobre qué se aplica cada cosa. En un caso estamos hablando de $230 millones sobre una masa salarial que puede estar en el entorno de los $20.000 millones. Y en el caso de el IRAI estamos hablando de medidas que se aplican sobre una renta empresarial que podrá estar en el entorno de los $4.500 millones. Es decir, hay que ver en términos relativos cuál es el peso que se aplica en un lado y cuál es el peso que se aplica en el otro. Por lo tanto, entendemos que estas medidas son las correctas y son las que debemos tomar, junto con las medidas de aumento de tasas de impuestos a las rentas del capital. Pero reitero, esto forma parte de un proceso de trabajo que luego el presidente con el ministro de Economía definirán los pasos a seguir. Por ejemplo, desde el PIT-CNT se plantea como forma de ingreso alternativa la suba del impuesto al patrimonio en sus 3 franjas. Sí, esa es una de las medidas que conversamos en el día de ayer, donde nos plantearon su propuesta. Y con respecto a este punto en particular, los comentarios son de que son medidas que tenemos que analizar, pero en ese caso concreto no son medidas que generen el efecto recaudatorio que nosotros estamos buscando. ¿Ustedes ya tienen hechas las cuentas? Es que la recaudación, Emiliano, del impuesto al patrimonio es marginal en el esquema tributario, ¿no? Hay otro tipo de planteos, pero que vienen de la oposición, más allá de que en principio lo que se reclama es recorte del gasto. Pero, por ejemplo, el diputado Jorge Gandini ha sugerido
que se instrumente un impuesto al sistema financiero que grave concretamente las comisiones que cobran las tarjetas, teniendo en cuenta lo que se ha incrementado su negocio con la ley de inclusión financiera. No le había escuchado esa propuesta, Emiliano, pero bueno, son todos elementos, opciones que se pueden analizar. Nosotros entendemos que la propuesta del Poder Ejecutivo es una propuesta equilibrada en lo que es el reparto del esfuerzo entre los distintos sectores. Es una propuesta moderada, porque los incrementos de impuestos que se están planteando son moderados, por su propio peso específico, pero sobre todo cuando comparamos con lo que fueron los verdaderos ajustes, volviendo a la terminología que se hablaba hoy, y no esto que no, comparado con eso no lo es, pero sino que también además es un conjunto de medidas con un claro sesgo de izquierda, con un sesgo redistributivo de la riqueza. Y bueno, en esa línea entendemos que tenemos que trabajar. ¿Por qué no se baja más fuertemente el gasto? Esa es otra parte de la discusión. Nosotros entendíamos que este conjunto de medidas nos permitían tener ahorros, nos permitían poder avanzar en la senda de corregir determinadas situaciones de ineficiencias, como es, por ejemplo, lo que hablábamos de la caja militar, pero entendíamos que avanzar sobre recortes implicaba ya entrar en otra discusión que implicaba comenzar a discutir recorte del gasto social, porque basta recordar que los incrementos más importantes que se han dado en los últimos tiempos del gasto, por esa orientación que tuvo el Frente Amplio de direccionar el gasto, fue hacia lo social, fue hacia la educación, fue hacia la salud, fue hacia la seguridad. Y nosotros entendíamos que en este contexto no era buena cosa hacer recortes en el área social. Para nosotros la política de gasto social es absolutamente relevante para construir el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía. Se ha planteado, por ejemplo, ¿por qué no se suspenden las obras del Antel Arena? Me parece que no. Primero, estamos hablando de medidas que tengan el efecto que queremos. Recortar una obra en particular de la magnitud esa no genera el resultado deseado. Además, es realmente un error conceptual confundir un ahorro puntual y coyuntural con una cuestión de flujo. Es decir, se precisa este conjunto de medidas que generen un efecto todos los años, no puntualmente en este momento. Por lo tanto, no es una medida que atienda a la solución del problema. Decía la economista Susana Arbeleche, creo que así como el ministro anunció un equipo de trabajo multidisciplinario para analizar el tema del BPS, porque allí se nota, por lo que dijo Astori, un incremento aparentemente anómalo de los subsidios por enfermedad, ¿no? Hay que hacer algo más, decía la economista Arbeleche, no podemos dar todo por obvio, hay que sentarse y analizar si los gastos se están haciendo de forma correcta. Hay que analizar el BPS en su conjunto. No podemos, por ejemplo, prometer los aumentos del colectivo del Fondo Nacional de Salud. Estos aumentos corresponden, son totalmente positivos, pero tienen que ir en línea con el aumento de los ingresos genuinos que tiene el país. Bueno, justamente lo que estamos haciendo, estos ingresos de colectivos a FONASA, que por ejemplo están previstos para el mes de julio, son, en eso coincido, positivos para el país. Ahora eso tiene que ir en línea con lo que son las posibilidades de las cuentas públicas. Por eso es que estamos planteando este conjunto de medidas, es decir, continuamos avanzando en lo social, continuamos generando mejoras sociales, pero a su vez consolidando las cuentas públicas. Es decir, son las dos caras de la moneda. El planteo implícito es que habría que suspender algunos de los ingresos al FONASA, en la medida que las cuentas no dan. Con ese planteo implícito nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que no debemos recortar el gasto social, debemos generar condiciones sociales dignas para la gente y eso implica recaudar más dinero. Pero bueno, de eso se trata, una mirada diferente, es muy clara la diferencia ahí. Nosotros entendemos que obtener un conjunto de medidas de ingresos que recaen sobre el 10% de mayores ingresos de la población para poder beneficiar con un conjunto de políticas sociales a la población en su conjunto es la línea correcta de avance. Y en eso vamos a continuar trabajando. Contador Ferreri, si hoy el déficit fiscal está en 3,6% del PBI y el propio ministro Astori reconoce que va a seguir aumentando hacia fines de año, ¿no? Podría llegar al 4% o hasta pasar. ¿Por qué no se adoptan medidas que tengan vigencia ahora, en 2016? Lo digo porque todo esto que estamos discutiendo es
efecto 2017, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en materia de reducción de gasto no se toman medidas ahora? Es que se están tomando. Con respecto a las medidas de ingresos, la rendición de cuenta obviamente fija efectos para el 1 de enero del año siguiente, por lo tanto esas todas tienen vigencia en el año 2017, pero en las medidas de gasto hemos estado trabajando, pero no solo ahora, Emiliano, hemos estado trabajando, como te decía, desde el año pasado, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reducción de los costos operativos de las empresas públicas, con la mejor coordinación de sus inversiones, con lo que tiene que ver con el análisis de los gastos en el gobierno central. El año pasado se redujeron 470 millones de pesos del rubro cero, es decir, fue la primera reducción del rubro cero, que es el rubro salarial, en el conjunto del gobierno central. Ahora estamos avanzando con un 5% adicional. También se está trabajando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los refuerzos de rubros que se le dan a los distintos organismos. En general, la política a lo largo del tiempo ha sido que lo que es el ajuste por inflación, es decir, las partidas que compensan la inflación se les otorgaban prácticamente de manera automática a todos los ministerios. Ahora eso no se va a hacer. O sea, ¿no se está ajustando por inflación el rubro de cada de gastos ministerio? de funcionamiento? No, se está viendo caso a caso, en el caso que lo justifique, por ejemplo, para sostener políticas sociales, como puede ser lo que tiene que ver con las partidas del Ministerio de Desarrollo Social y las prestaciones sociales, sí se va a considerar, pero en otros ministerios no se va a dar todo lo que tiene que ver con el ajuste por inflación. Por ejemplo, empezando por casa, en el Ministerio de Economía. Hay una pregunta que me gustaría hacerle porque la han planteado varios oyentes en estos días y creo que es importante, no se ha hablado mucho de esto. ¿Por cuánto tiempo son estas medidas? En particular, los cambios tributarios. Bien, nosotros tomamos estas medidas atendiendo a proyecciones que hemos realizado y que llegan al final del periodo de gobierno. Por lo tanto, estas medidas en principio son aplicables mientras estas proyecciones se vayan cumpliendo. No es por un año, no es por 2017. No, estas medidas responden a proyecciones que hemos realizado hasta el final del periodo de gobierno. Iremos viendo si la realidad cambia radicalmente para bien, habrá que analizarlo, pero en este momento se está planteando esto por lo menos para el periodo de gobierno. Y para terminar, con este plan que ustedes anunciaron, ¿cómo es la evolución del déficit fiscal que están previendo? ¿2016 cómo terminaría? Bueno, más allá del efecto puntual en cada año, Emiliano, nosotros con esta consolidación fiscal y con la trayectoria de la economía prevista, nuestro objetivo continúa siendo llegar al 2,5% del déficit fiscal a fines del año 2019, que era lo que habíamos previsto en el presupuesto. Entendemos que esta corrección, esta consolidación, nos permite mantener ese objetivo final. Pero este impacto de 460 millones de dólares entre rebajo o postergación de gastos y aumento de los ingresos tributarios, ¿se da ya el año que viene? Sí, la idea es que el efecto de este conjunto de medidas se complete, como decíamos, algunas ya se están tomando ahora, pero que se termine de concretar en el año 2017. En perspectiva, da que hablar. Contador Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para responder algunas. Fueron unas cuantas, pero de todos modos son algunas de las preguntas que había sobre la mesa. Volvemos a conversar en cualquier momento. Sí, yo agradezco la oportunidad de plantear en detalle estas medidas que, reitero, parten de un enfoque de responsabilidad para poder mantener el orden macroeconómico y fiscal que permita a Uruguay mantener la senda de crecimiento, la senda de diferenciación que ha tenido en la región y sobre todo que permita mantener un rumbo que nos dé en el futuro más prosperidad a todos los uruguayos.